Cordiales saludos, hermanos. Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes que nos honran con su fiel sintonía. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo Benecer Casa de Paz, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos en este año del retorno enviarles un saludo muy especial. Eh, Queremos agradecerles su fiel sintonía, esperando que comparte esta transmisión para que podamos llevar este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita, comenzando con nosotros, nuestra familia y todo aquel que necesita. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, dice, de palabra, de hecho o de obra, hay que ponerlo delante del Señor. Así que oramos al Señor. Padre, en esta noche oramos, agradecidos contigo, Señor. Reconocemos, Señor, de que tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Reconocemos, Señor, de que te necesitamos cada día más. Hoy, Señor, te ruego de manera especial por las familias que están conectadas, Señor, por todos aquellos que ven estos mensajes de manera posterior, ministros, ovejas y toda persona también, Señor, que pueda ver estos mensajes, hasta donde llegue este mensaje, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de ellos, que en el nombre de Jesús, Señor, no falle nada, que podamos llevar este mensaje sin ningún tipo de interrupción. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, Señor. Bendice Colombia, bendice Honduras, cada país, Señor, cada ciudad hasta donde llegue este mensaje. Hoy te ruego de manera especial por el Señor Don Omar, Señor. Te pido por Don Omar Calderón, Señor, por la señora Nancy Torres, por el señor, el papá de Jimena, Señor, el pastor Campo. Te ruego por él, Señor, para que lo bendigas. Te pido por todos aquellos que están pasando situaciones de enfermedad, por el pobre, el huérfano, la viuda, Señor, que también por el señor Miguel Uribe, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos. Hoy te damos gracias, Cristo. Reconocemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la importancia de dar frutos, elegidos para dar frutos. Ese es el tema. Es que les decía la importancia porque, miren, ninguno de nosotros, pues que el Señor añada mucha bendición a través de su Espíritu a esta palabra. Dispongamos nuestro corazón porque lo que vamos a hacer es combinar este mensaje con la familia y vamos a ver que en el nombre de Jesús también funciona. Miren, nadie pone un negocio para no ganar, ¿verdad? Nadie, digamos, uno no siembra un árbol de mango solo para tenerlo de adorno. Quizás de sombra sí nos funciona, pero nosotros sembramos árboles para obtener el fruto. Digamos, Dios nos manda a desarrollar una familia para que veamos los frutos de esa familia. Yo recuerdo que pues el Señor ponía en mi corazón ahí hablarles de frutos, porque en este año del retorno, nosotros, entre otras cosas, tenemos que retornar precisamente a dar frutos. Quizás hay áreas en nuestra vida, hay situaciones en la familia, situaciones en el matrimonio o en nuestra propia vida que tal vez o con nuestros hijos quizás antes daban fruto, pero que hoy no estamos produciendo frutos, es decir, no estamos siendo fructíferos. La instrucción que el Señor le da cuando pone a Adán y Eva en el huerto, les dice, fructificaos y multiplicaos. Entonces, el dar frutos es el inicio para que nosotros podamos multiplicar. Mucha gente quiere multiplicar la bendición, pero no da frutos. Entonces, el principio de multiplicación comienza dando frutos. Les hablé y decía dar frutos porque, entre otras cosas, por el tiempo final que estamos viviendo, Cristo viene por una iglesia de frutos. Tal vez le voy a hacer un repaso rapidito de lo que hicimos el martes pasado. Hablamos de que nosotros somos elegidos para dar frutos. Usted y yo, nuestra familia, nuestra casa, somos elegidos en el nombre de Jesús para dar frutos. Algún principio que vimos, rapidito se lo cuento así nada más. En Juan 15, 16 hay un principio muy importante. Dice que el Señor nos escogió a nosotros y nos escogió para que vayamos y demos fruto. Pero lo más importante ahí es que el fruto permanezca. Nosotros como familia, como matrimonio, porque hoy vamos a combinar la familia con lo devocional, nosotros podemos dar frutos, sí, pero esos frutos no pueden permanecer. Entonces, el diseño de Dios para su casa, para su matrimonio, para nuestros hijos, es que nosotros permanentemente demos frutos, pero que esos frutos permanezcan. Entonces, vimos que también una de las facetas muy importantes, que nosotros tenemos que tener claro es que el árbol se conoce por el fruto. Nosotros espiritualmente nos vamos a dar a conocer por los frutos que tengamos. Y esos frutos son espirituales, porque hay personas que en esto, hermanos, es como establecer un balance en nuestra casa, en nuestra familia,
en nuestra vida, decir, bueno, Señor, ¿será que estoy dando más frutos en lo secular que en lo espiritual? Entonces nosotros tenemos que cambiar siempre, siempre, hermanos, nos va a servir en la vida. Tiene que prevalecer el dar frutos espirituales más que los seculares. Y en algún momento quizás vamos a dar, producto del mismo propósito de Dios, dar frutos en lo secular más que en lo espiritual en algún momento, pero ese no tiene que ser la tendencia para toda la vida. No, no, por el propósito Dios lo permite, porque cuando nosotros nos enfocamos en dar más frutos en el negocio y en todo lo que desarrollamos, entonces nos podemos correr el riesgo de olvidarnos de Dios. Entonces, el primer principio que vimos es que Dios nos escogió para ir y que demos fruto, que Dios nos escogió como familia para ir y dar fruto. Luego aquí, el segundo principio que vimos fue que Dios dice que nosotros nos vamos a dar a conocer por nuestros frutos, ¿verdad? Vimos otro principio por ahí, que Dios viene por una iglesia de frutos. Son tres principios básicos que nos van a servir en la familia y nos van a servir en nuestra vida espiritual. El primer principio, recuerdes que Dios nos escogió para que demos fruto. Nunca se le olvide eso, pero que el fruto tiene que permanecer. Segundo principio, que nosotros nos vamos, la identidad nuestra la evidencia los frutos que damos. Los frutos matrimoniales, frutos familiares, los frutos personales. Eso nos evidencia como familia. Y tercero, que Dios viene, me gustaba esa última frase de Cantares 4:16. Le estoy haciendo un repaso rapidito de lo que vimos el martes. Entonces, Cantares 4:16 dice, venga mi amado a su jardín, a su huerto, les comentaba, dice otra versión, y coma de sus dulces frutos. Entonces, el tercer principio es que Cristo viene por una iglesia, no solo que no tenga mancha ni arrugas, y eso es fruto, sino que viene por una iglesia que dé fruto. Hablamos de la semilla, porque para que haya fruto tiene que haber semilla. Otro principio es que tiene que haber un buen terreno. El terreno es nuestro corazón, pero también tiene que haber una semilla. Hablamos así, de manera rapidito, les cuento de que hubo 3 campos sobre los cuales se sembró la palabra. Y quizás aquí lo voy a correr para hacérselo aquí le voy a hacer el resumen. Aquí le voy a hacer el resumen. Porque cuando incluso allá al chat yo les pasé este cuadro, creo que todos lo tienen. Entonces, aparte de los principios para dar fruto, porque esa es la finalidad de la iglesia, hermano, es la finalidad de la familia. La familia debe dar frutos, nuestros hijos tienen que dar frutos. Nosotros como matrimonio tenemos que dar fruto, el ministerio tiene que dar frutos. De manera individual nosotros tenemos que dar fruto, hermano. Es necesario dar frutos, porque cuando nosotros no damos frutos, en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pueden llegar situaciones que el enemigo envía o que uno mismo se inventa, que de repente nos puede hacer sentir que no valemos nada, por ejemplo. Mire, todos tenemos frutos, sean buenos o sean malos. Yo espero que en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, nuestros frutos sean buenos. Hablamos de los 3 terrenos. En el lado, creo que izquierdo de su pantalla, bueno, en el lado derecho mío, lado izquierdo de su pantalla, están los 3 terrenos donde cayó la semilla. El sembrador es Cristo. Dice que mi Padre es el viñador, pero Cristo en este caso lo vamos a ver cuando dan buenos frutos. En este caso dice que Él es, nosotros somos los pámpanos y Él es donde nosotros estamos injertados. Entonces, hablamos de 3 terrenos y tal vez solo le estoy haciendo un repaso rapidito porque nos va a servir. Fíjese que los que están junto al camino, se lo resumo de esta manera. ¿Quiénes son los que están junto al camino? ¿Por qué no dan frutos los que están junto al camino, los que están entre pedregales y los que están entre espinos? Tal vez usted ya lo maneja, pero le va a servir. Mire, los que están junto al camino son aquellos que escuchan la palabra, la reciben, pero como no la entienden, entonces dice que el enemigo llega y se las arrebata. ¿Quiénes estaban junto al camino? Entre otras vimos que estaba Agar. Y Agar, aparte de Elí, Agar y Bartimeo, que era el ciego, me gustaba Agar, porque Agar representa a aquellos que como reciben la palabra, están junto al camino, reciben la palabra, pero el enemigo se las arrebata. Entonces vienen ellos y toman decisiones que ellos creen que son para ellos decisiones buenas, pero que no son las correctas. Entonces, en este caso, si lo aplicamos a la familia o al matrimonio, es tomar decisiones que para la familia o el matrimonio o para la persona le parecen correctas, le parecen buenas, pero no son correctas.
¿Quiénes son los que están entre pedregales? Son aquellos que reciben la palabra. Dice que, perdonen que lo voy a poner acá, que aquí tengo un resumen y lo tengo sí, aquí lo tengo. Entonces, ¿quiénes son los que reciben, los que están, la semilla cae entre pedregales? Son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo. Mire qué tremendo. Pero no tienen raíz. Entonces, la semilla que cae entre pedregales no da fruto. Eso representa a la familia, al matrimonio o al cristiano que no da fruto porque nunca tiene raíces. Es decir, sus relaciones son muy por encima. Aún en la familia las relaciones son por encima. No profundizamos en el corazón de nuestros hijos, por ejemplo. No profundizamos en el corazón de la esposa o el esposo, lo que corresponde ahí. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, de manera individual, son personas que nunca echan raíces en sus decisiones, digamos, nunca echan raíces en el trabajo, nunca echan raíces en la empresa, en la iglesia no echan raíces. Entonces son personas, con todo respeto se lo digo, ¿verdad?, que son inestables. De repente no se sienten bien aquí y tal vez duran un tiempo ahí, 1 año, 2 años, dependiendo. La verdad que uno tiene que buscar el lugar donde se sienta bien, pero si hablamos de la familia, porque hoy viernes hablamos de la familia también, entonces nuestra familia no la podemos desechar, sino que tenemos que corregir. Y por último estaban los que la semilla cae entre espinos, y son aquellos que los afanes de la vida, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los afanes de la vida y la codicia de otras cosas, entonces ahogan la palabra. Y aquí hay un elemento muy importante. Estos 3 no dan fruto y representan a las familias o los cristianos que no dan fruto porque realmente sus motivaciones no son completamente en Dios. O tal vez solo son emociones. Por lo que le decía, que hoy vivimos una época de iglesias emocionales. Hay cristianos muy emocionales. Pero Dios nos manda a que sí nos emocionemos por la carne, porque no podemos dejar de hacerlo. Pero que realmente dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a entender y que nosotros busquemos la presencia de Dios para que nos volvamos espirituales más que emocionales, es decir, más espíritu que carne. Entonces, básicamente esa era de este tema, elegidos para dar frutos. Ese era el resumen de la primera parte. Vimos, entre otras cosas, ahí nada más para que se acuerde, Agar, Elí, Bartimeo, vimos entre pedregales, que estos son los que no echan raíces. Entonces el temor los hace correr de cualquier lado donde están. El temor los hace alejarse del Señor, el tropiezo, el corazón de piedra, se les endurece el corazón porque dicen, bueno, Dios no me ama. Pasa en las familias, vimos entre espinos, y entre espinos es la frontera, fíjese, porque luego de que se supera esta etapa de no dar frutos, porque la palabra es ahogada por las preocupaciones y los afanes de la vida, entonces aquí vienen aguijones. Les hablé que aquí se podría aplicar en este día, porque ahí cuando vemos número 35, números 33, 55, ahí habla del costado, y el costado se refiere a la esposa. Entonces hablamos el martes de que la esposa o el esposo se pueden volver aguijones para la propia familia. Y los padres se pueden volver aguijones para sus propios hijos, pero también los hijos se pueden volver aguijones sobre sus propios padres. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta, hermanos, que necesitamos dar fruto en el nombre de Jesús. Hablamos de las preocupaciones y el orgullo lo mencionamos al final, porque, hermano, todos nosotros, hermanos, sin excepción, comenzando con su servidor, hemos sido orgullosos, fíjense. Tenemos cierto orgullo, producto de tal vez la forma en que fuimos educados o lo que nos tocó vivir en la vida. Hay personas que les tocó difícil y eso generó cierto orgullo, pero fíjense que todo eso es quitado por Cristo. Ahora, esta noche yo quisiera, con la ayuda del Señor, traerle la otra parte de cómo dar frutos, porque en el Evangelio, mire, en el Evangelio es señalar lo que hay que corregir, enseñarles cómo corregir, pero entender de que la finalidad de Dios, el propósito de Dios para nosotros, hermano, es que demos frutos. ¿Ves? Ese es el propósito de Dios. Siempre Dios estuvo interesado, y siempre desde que nos escogió aún antes de la fundación del mundo, desde que escogió su familia, desde que escogió a la persona que usted
comparte su vida en el matrimonio o desde que nos escogió a nosotros como cristianos, el propósito es que demos fruto. Hermano, necesitamos dar fruto para sentirnos productivos, porque es la ordenanza del Señor. Y en el nombre de Jesús lo vamos a ver. Bueno, este cuadrito ya lo vimos y ahora entremos a los que dan fruto. Mateo 13:8 dice, pero otros cayeron en buena tierra. Ya les hablaba el martes también, ya desde este momento entramos al tema de hoy, lo vamos a aplicar a la familia también, pero también de manera individual como cristianos, para que nos bendiga y que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo hablándole. Entonces, Mateo 13:8, esta es la versión Kadosh, es una versión israelita, dice, pero otras, ahí se habla de las semillas, pero otras semillas cayeron en buena tierra. La buena tierra es el corazón, un corazón limpio, un corazón a pesar de los errores, pero es un corazón que ama al Señor y es un corazón incondicional al Señor. Y dieron buena cosecha, 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Entonces, parafraseado esto, y tal vez la manera más clara de verlo, está en Mateo 13:23 siempre, Mateo 13:23 dice de esta manera, pero aquel en que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. O sea, se escucha la palabra, se entiende y se pone por obra. Esa es una gran diferencia, fíjese, para dar fruto. Sí, porque nosotros a veces nos pasa a todos, a veces dudamos. ¿Qué hago? Dice uno. Y uno sabe lo que la palabra dice, pero aún así uno pide confirmación. Mire, no se sienta mal si de repente nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. No se sienta mal si de repente en la familia, en el matrimonio, en la iglesia o nosotros como cristianos hemos dado frutos, pero tal vez no frutos buenos. Todos hemos dado buenos y malos frutos. Incluso, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué será eso? Sí, porque fíjese que incluso el pueblo de Israel es una figura. Dice el Señor si no estoy mal, en Isaías. Hace poco les hablé de las viñas. El apóstol Germán tocó ese tema también muy bonito. Entonces ahí, en Isaías, creo que es Isaías 60, si no estoy mal, dice que el Señor, se lo parafraseo, el Señor esperaba que Israel diera buenos frutos, pero dio uvas amargas o agrias. Entonces el fruto del pueblo de Israel, con todo respeto, no fue bueno en ese entonces. Pero como la dispensación de la gracia, la dispensación del amor que Dios tiene para ustedes, para nosotros como iglesia, para nuestras familias y para nuestros hijos, es que a pesar de que no dimos buenos frutos, vamos a dar buenos frutos en el nombre de Jesús. Esta noche eso es lo que le quiero dejar en su corazón, que tal vez no nos han estado funcionando las cosas, pero que en el nombre de Jesús nos van a funcionar, hermano, que tal vez, yo sé que muchas personas que nos ven tienen familiares peleando con alguna enfermedad, pues al final uno dice, Señor, ¿qué frutos obtengo yo de eso? Al final, Dios es soberano y Él va a saber. En el nombre de Jesús, un día vamos a entender el propósito de todo esto, aunque en este momento tal vez no lo podamos entender, pero que en el nombre de Jesús usted y yo podamos entender siempre, porque la palabra es lo que nos enseña, que en Romanos 8:28 dice que todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. A los que aman al Señor, los que fueron escogidos conforme a su propósito. Y la noticia que le tengo es que su casa, su familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras generaciones, nosotros, todos fuimos escogidos por el Señor. Y usted dirá, pastor, ¿cuál es la garantía? Que usted está hoy sirviendo al Señor, que usted se congrega, que usted busca del Señor. Esa es la señal que realmente nosotros fuimos escogidos. Entonces, aquí yo veo que hay una buena tierra. La buena tierra es el corazón. Ahora, el corazón hay que hacerle algo al corazón. Mire, eso es como cuando usted, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Perdone que use el ejemplo de las mujeres. Las mujeres normalmente pasan vitrineando, dicen ellas, ¿verdad? Ese es el enganche, decimos nosotros, pero siempre compran algo. Hermano, es que ponga una mujer que pasa por un centro comercial y mira un vestido y dice, ese vestido me queda bien. Y de repente se lo mide, pero en ese momento no le queda porque tal vez tiene algunas libras de más fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero ella dice que me lo compro. Y se propone cambiar, es decir, se propone mejorar su peso o su talla para que el vestido le quede.
Pero eso lo decide el domingo, ¿verdad? Pero el lunes no hace nada, pasa el martes, pasa el miércoles y no hace nada. Y el viernes vuelve otra vez a querer que el vestido le quede, hermano, no le va a quedar. Entonces eso es lo mismo que le pasa al cristiano que quiere dar frutos. Nosotros queremos dar frutos y está bien. Nosotros reconocemos que tenemos muchas imposibilidades, que tenemos muchos errores, pero que en la misericordia de Dios, Él nos va a ayudar. Sí, pero a mí me toca corregir y limpiar, por ejemplo, mi corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque la buena tierra es un corazón que a pesar de las heridas, es un corazón que a pesar de las situaciones que pudo haber vivido, es un corazón que ha sido restaurado y cambiado por el Señor. Entonces, la meta nuestra en el matrimonio y en la familia tiene que ser que nosotros tengamos un corazón restaurado, que nuestros hijos sean restaurados, hermano, que nuestros padres sean restaurados, que nosotros seamos restaurados en el corazón, porque esa es la garantía que siempre va a haber frutos. Hermano, mire, es que es algo tan sencillo. Para usted dirá usted, pastor, para usted es sencillo. No, lo que le quiero decir es que es algo tan sencillo en Dios, porque tal vez usted ha estado tratando de resolver sus situaciones fuera de Dios. Hay una medida, fíjese, mire lo que tengo en este cuadrito, y se lo voy a mandar también en el chat, no se preocupe. Entonces, mire, cuando el corazón es buena tierra, tiene algunas evidencias, fíjese. Y esas evidencias son para nosotros, los escogidos de Dios. Son para nuestro matrimonio, para nuestra casa, para nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Entonces, mire, tal vez no lo lea todo, sino que se lo voy a mostrar por partes. Como hoy estamos hablando de la segunda parte de los que dan fruto, entonces sencillo, nos vamos directamente a lo que nos enseña Mateo. Entonces, mire, los que dan fruto al 30, aquí no es el 30%, sino que es de cada semilla salen 30 frutos. De cada semilla de cada semilla salen 60 frutos. Y de cada semilla sale 100 frutos, es decir, al 100 por 1. Entonces, mire, los que dan frutos al 30 son los siervos. Vaya despacio, porque yo sé que usted copia, pero escúcheme porque le va a servir. ¿Por qué el siervo da al 30? Porque fíjese que el siervo, en algunos casos, cuando dice buen siervo fiel en lo poco, ¿y qué es lo poco de 30, 60 y 100? 30. Entonces, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el siervo da frutos al 30 porque tiene que aprender cómo manejar los frutos. Nosotros en el matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra familia, en la iglesia y en nuestra vida, tenemos que aprender cómo manejar los frutos. Es que hay personas que quieren bendición, quieren multiplicación, pero si no dan frutos no va a haber multiplicación. Hermano, cuando Dios ve que nosotros damos fruto, aunque sea poco, lo hace mucho. Entonces, ¿quiénes dan frutos al 30? Los siervos. Usted y yo somos siervos, pero tenemos que crecer a hijos. Usted y yo somos siervos, pero tenemos que subir a nivel de hijo, porque es diferente la paga. Y cuando le digo paga, Dios nos enseña que Él paga conforme a los frutos, fíjense. Esa es la noticia que le tengo. Por eso, hermano, o damos frutos o damos frutos. Porque la paga es un salario que Dios da por nuestros frutos, como cuando a usted y a nosotros nos pagan por el trabajo que hacemos. Entonces, ¿quiénes dan fruto al 30? El siervo y los llamados. Muchos son los llamados. ¿Por qué dan frutos al 30? Porque cuando nosotros somos llamados nos parecemos al primer grupo que no daba fruto, a los que están junto al camino. Entonces los llamados están considerando si siguen en el Señor o no. De esos no hay acá. Entonces por eso sus frutos son al 30%. Porque los llamados están, ok, ya me llamó el Señor, ahora, ¿para qué vine yo? Y comienzan aquel montón de dudas, propósitos, ¿cuál es el propósito? Por eso nosotros en la familia tenemos que establecer cuál es el propósito realmente por el cual Dios nos unió. Sí, es que mire, usted sabe que al inicio el amor, la pasión y muchas cosas que se conjugan, pero cuando pasan los años, cuando ya nos enfrentamos a una realidad en el matrimonio de ver que nuestra esposa o nosotros mismos no somos perfectos, entonces cambian cosas. Cuando vienen los problemas, cuando llegan los hijos, que es una bendición, nuestros hijos son una bendición.
Sí, pero cuando se desarrolla la vida de ellos y nos vamos dando cuenta que van pasando cosas que nos pueden afectar, entonces cambia mucho pensamiento. ¿Quiénes dan fruto al 60? Los mayordomos. Acuérdese que había un mayordomo, acuérdese que había un mayordomo que era infiel. Un mayordomo, hay una parábola del mayordomo infiel que el Señor le perdonó, pero él no perdonó a los demás. Entonces, ¿por qué se dan frutos a 60? Aquellos que son mayordomos, pero que no tienen la madurez como para saber administrar lo que Dios les ha depositado. Por eso nosotros tenemos que tener claro cómo administrar nuestro matrimonio, y perdone la palabra administrar, porque mayordomo es administración, es mayordomía. Pero también quienes dan frutos al 60, los escogidos. Usted y yo fuimos escogidos. Entonces fuimos llamados y el siguiente nivel es que nos escogen. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Perdón, que aquellos que dan frutos al 60 son los que son buenos administradores y luego les van a dar más. En el nombre de Jesús, que nos den más, hermano. Eso se aplica en su trabajo, eso se aplica en la vida, eso se aplica en la familia. Mire, aprovecho, enséñele a sus hijos a saber administrar las bendiciones. Enséñele o enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tenemos que saber administrar lo que Dios nos da, dones, talentos y muchas cosas que son bendición en lo material, en el nombre de Jesús. ¿Y quiénes dan al 100%? El Hijo, hermano, el Hijo. La palabra dice que, mire, aquí le muestro cómo se gradúa a alguien. Dice la palabra en Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa como siervo, pero Jesús fue fiel en toda la casa como hijo. Entonces, ¿quiénes dan frutos al 100? El mejor ejemplo es Cristo. Él fue hijo y todo le correspondía a él. Y luego, ¿quiénes dan fruto? Aquellos que son fieles. Cuando usted lee esta última, el domingo les hablaba de eso, Apocalipsis 22, si no estoy mal, dice, pelearán contra el Cordero. Eso se va a dar después de la gran tribulación. Cuando Cristo venga a imponer su reino milenial, ahí va a haber una guerra. Celestes contra terrestres. ¿Se imagina las armas que van a usar, hermano? Bueno, yo no quiero ver eso, bueno, aunque como iglesia vamos a venir. Aunque nosotros como ministros no sé dónde vamos a estar ahí, pero que estamos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber quiénes son los que reciben los fieles, porque son los que permanecen y es una forma de dar fruto. Ahora, Dios recompensa al que da fruto. Mire, aquí yo le muestro que hay una recompensa para el que da fruto. Hermano, hay una recompensa. Mire, el Evangelio mire, nosotros todo en la vida no nos debería mover por un interés. No, pastor, es por el capital, diría usted. No nos debería de mover las cosas por el interés. Pero sí a veces hay situaciones que se mueven por intereses. Usted sabe, hablando de política, en la política hay muchos intereses en juego. Aún en las iglesias, fíjese, hay muchos intereses. Y no hablo del interés económico, sino que hay intereses. ¿Y sabe cuál es el mayor interés? Las almas. Porque las almas son del Señor y esa es la que el enemigo pelea. El alma preciosa, dice que por ejemplo la ramera caza el alma preciosa. La ramera caza el alma preciosa. Aprovecho para decirles esto. Fíjese que Dios me puso ese rema para una iglesia que fuimos a visitar el año pasado. Pero se me viene a decirle en este momento, mire, ya lo he dicho, pero le va a servir sobre todo para los varones. Si usted como varón visitó rameras, allá cuando no era cristiano, allá cuando andaba en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, no sé qué fecha, pero si usted visitó rameras y se quedó ligado a eso, si todavía se acuerda, y siendo cristiano, tiene que pedirle perdón. Más que perdón al Señor es pedirle al Señor que le corte eso, porque hay una atadura, hay una ligadura. No sé por qué lo digo, hermano, pero le va a servir a alguien. Entonces, mire, Dios da recompensa. Dios recompensa al que da frutos. Ahora, pastor, o sea que no. Mire, aquí, porque hay diferentes tipos de galardones y recompensas. Esta recompensa es por dar frutos. Porque otro galardón o recompensa dice que Él es recompensador de lo que dice que Él es recompensador de lo que le esperan. Cuando usted sirve, le dan una recompensa del cielo. Esto la recompensan
las recompensas, hace que la cuenta que usted tiene en el cielo crezca, 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 en el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice la palabra en Jeremías 17, 9 y 10. Dice, cuando hablaba de recompensa, dice que Él es también galardonador de aquellos que esperan su venida, que aman su venida. Ahí hay dos recompensas que le acabo de dar. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, dice el Señor. ¿Quién lo comprenderá? Aquí está hablando el profeta Jeremías. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, dice. ¿Quién lo comprenderá? Esa es la buena tierra. Por eso el Señor nos manda que le pongamos atención al corazón, porque es la buena tierra. Yo, dice el Señor, yo el Señor. Mire lo que hace el Señor. Escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces pareciera ser, hermano, pareciera ser que los caminos y el fruto está ligado obviamente a lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces, Dios trae una recompensa para aquel que da fruto. Pero dice el Señor, antes de recompensarte, quiero ver cómo está tu corazón y cómo están tus pensamientos. Entonces, ¿sabe qué? Vayamos nosotros voluntariamente. Por eso Romanos 12 dice que nos subamos voluntariamente al altar. Entonces, cada mañana, hermano, en este momento, si quiere, o en cualquier momento, voluntariamente suba su corazón y sus pensamientos al altar para decirle, Señor, perdóname. Porque todos, sin excepción, todos nosotros, en algún momento podemos tener un mal pensamiento o una mala actitud en el corazón, que eso limita que podamos dar fruto. Hermano, un corazón afectado, un corazón herido, un corazón quebrantado, difícilmente va a dar fruto. Una persona con pensamientos difíciles, rara vez va a dar fruto. Y si va a dar frutos, tal vez no son los frutos esperados. Entonces, le mostré que lo que el Señor dice, cuida tu corazón. Entonces, cuidemos la tierra. Ahora, cuidemos el matrimonio, porque esa es la tierra fértil que Dios nos ha dado. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuidemos a nuestros padres, cuidemos lo que Dios nos ha dado, porque esa es la tierra fértil. Cuide su trabajo, la empresa, cuidemos el ministerio. Los lugares donde usted florece, ese lugar es tierra fértil. Entonces nosotros tenemos que declarar, hermano. Es accionar y declarar. Es orar y accionar. Es decir, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que mis hijos son buena tierra, que mis padres son buena tierra, que mi matrimonio es buena tierra. Sí. Nosotros tenemos que buscar siempre. Ahora, ¿qué hay que quitar de la tierra, hermano? Yo le hablaba el martes, precisamente ahí en Isaías 60, si no estoy mal, ahí dice que la persona quitó las piedras. Entonces, quite de su corazón todo estorbo, porque el corazón es el suelo donde está, el suelo fértil, donde cae la semilla del amor, la semilla de la paz, del gozo, la semilla de la bendición que Dios le da. Porque nosotros tal vez hemos hecho malas siembras, hermano. Le digo algo, porque el enemigo, es que a veces nosotros, imagínense qué lío tenemos o qué oportunidad en Dios tenemos. Por un lado, el enemigo lo que quiere hacer es que crezca cizaña con el trigo, se parecen, hermano. Pero por otro lado, nosotros, si no limpiamos el corazón y no afinamos nuestros pensamientos en relación a los pensamientos y al corazón de Dios, hermano, deje que Dios le mude el corazón. Deje que Dios mude el corazón de su esposo o de su esposa. Deje que Dios mude el corazón de nuestros hijos. Sí, porque nosotros tal vez hemos estado intentando. Entonces aquí, el primer principio que yo le doy de aquellos que dan fruto, es que Dios recompensa al que da fruto. Entonces hay una recompensa que yo la quiero en el nombre de Jesús. ¿Cómo obtengo esa recompensa? Dándome cuenta que el corazón es engañoso, que no tiene remedio, dice el Señor. Humanamente hay cosas que no tienen remedio. Pero en el Señor sí hay remedio. Entonces, yo el Señor, dice, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno. Hermano, nosotros vamos a ser galardonados de acuerdo a lo que hicimos en el cuerpo, en lo natural y en lo espiritual. Lo que usted y yo hicimos con nuestro corazón y nuestros pensamientos, es decir, nuestras acciones, en el matrimonio, en la familia, en todo lo que desarrollamos,
eso va a tener galardón. Por eso dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Ahí está el complemento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es corregir las malas siembras. Hermano, si las cosas no nos han funcionado es porque hemos sembrado mal. Pero en el nombre de Jesús yo lo que quiero es traerle esperanza esta mañana o este día o esta noche, el día que usted escuche este mensaje. En esta noche, porque siempre va a haber un amanecer en el nombre de Jesús. Entonces, qué cosas en Dios hacen que yo dé frutos? Primero es la obediencia. Algunos conceptos tal vez usted ya los maneja, pero es importante recordárselo. ¿Qué cosas hace que nosotros demos frutos? Primero como cristianos, luego como esposos, luego como familia. ¿Qué cosas hacen que nuestros hijos den fruto, hermano? La obediencia. La obediencia a Dios trae fruto, hermano. Obediencia. Primer principio, obediencia. Aunque este sería el segundo. El primer principio es revisar el corazón, revisar nuestros pensamientos, alinearlo a la voluntad de Dios. Y Dios va a hacer que demos frutos. Dios va a hacer que usted y yo demos frutos. Mire, de la nada Dios va a hacer que demos frutos en el nombre de Jesús. De la nada vamos a ver frutos, de la nada va a haber provisión. De la nada Dios va a hacer algo. De la nada Dios puede hacer un milagro. Mire lo que dice Levítico 26, 3 y 4. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presente mis mandamientos y los cumplen, aquí hay tres principios bien sencillos. Sencillos como se oye, pero difíciles de cumplir sin el Espíritu Santo. Dice, ustedes viven conforme, estilo de vida conforme a mis leyes. Tienen presente mis mandamientos, es decir, estamos cuidando y guardando en el corazón los mandamientos, es decir, la palabra, y los cumplen, ponerlos por obra. Estilo de vida, guardar la palabra y ponerla por obra. Tres cosas. Si nosotros hacemos esas tres cosas, aunque a veces fallamos, estamos en obediencia. Y dice el Señor, entonces les mandaré lluvia en el momento indicado, para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles den sus frutos. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer para dar frutos? Obediencia, hermano, obediencia. Mire, nos cuesta obedecer. Me voy a incluir, nos cuesta obedecer, hermano, nos cuesta obedecer. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Porque mire, el ser humano, nosotros estamos diseñados, acuérdese que nuestra naturaleza es la naturaleza caída siempre. Es decir, que la carne quiere estar sobre el espíritu y jamás la carne va a querer obedecer. No, el espíritu sí es dócil, el espíritu obedece fácil, pero la carne, entonces ahí hay un montón de cosas que se conjugan. El carácter, el estilo de crianza que tuvimos, la formación. Por ejemplo, para un militar es fácil obedecer, porque su naturaleza fue diseñada para obedecer, así lo formaron. Pero para uno, hermano, si tal vez fue, bueno, no uno, imagínense a alguien que fue la oveja negra de la familia, nunca obedeció. ¿Cómo va a obedecer? Entonces, eso son cosas que al llegar a Cristo, solo Cristo lo puede transformar. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Obediencia, hermano. Queremos dar frutos, queremos que nuestro corazón tenga frutos, queremos ver frutos en la familia, en todo lo que hagamos. Obediencia, seamos obedientes. Y la obediencia no solo es a Dios, seamos obedientes a todos aquellos que están por encima de nosotros, a nuestros superiores, a nuestro jefe, a nuestras autoridades. Seamos obedientes, hermanos. Si nuestro jefe nos dice, mira, necesito que te quedes una hora más, hermano, si usted es cristiano, quédese. Dé buen testimonio. No, jefe, mire que ahora el nuevo código de trabajo dice que ya las horas extras hay que pagarlas a partir de las 6 de la tarde, hermano. De buen testimonio, a alguien se lo estoy diciendo, de buen testimonio, no refunfuñe si el jefe le pidió que se quedara un ratito más. Como cristianos tenemos que dar el buen ejemplo, obedezcamos a nuestras autoridades, obedezcamos, hermano, a la persona más humilde, cuyo trabajo, yo siempre pongo los vigilantes, fíjese, a veces en los conjuntos, a veces en los bancos, a veces en esos lugares donde el vigilante dice, mire que no puede pasar. Pero usted dice, pero si yo soy don fulano, soy doña Sutana, o soy don Sutano, sí, pero no puede pasar. Hermano, ¿cómo se nos sale ahí, verdad? Bueno, cuando eso pasa en nosotros, que creo que a todos nos ha pasado, entonces evidenciamos que realmente
no tenemos al 100% desarrollado el principio de obediencia. Enséñele a sus hijos a obedecer. Cuesta. Sí, pero enséñele a sus hijos. Cambie la estrategia, yo le he dicho. Mire, a veces nosotros le gritamos a los muchachos. Es que vos sos necio, que vos sos burro, decimos allá en Honduras, o vos no querés obedecer. ¿Sabe cómo es la estrategia y le va a funcionar? Dígales, hijo, tú eres más que eso. Yo considero que tú eres una persona obediente. Entonces cambia el tono y cambia la estrategia. En algún momento va a haber que utilizar una varita y que no sea mágica, ¿va? Sino que una varita para corregir. Pero también Dios así hace con nosotros. Dice que Dios al que ama disciplina y al hijo que ama corrige. Entonces, si Dios nos ama, nos disciplina y nos corrige para que obedezcamos a veces, entonces apliquemos el mismo principio. Hermano, por encima de todo, cuando hable con su familia, enséñeles. Cuando hable con su esposa o su esposo o con sus hijos, dígales, ¿saben qué, hijo? Nuestra casa tiene que ser una casa de obediencia. El obediente demuestra que tiene un estilo de vida que agrada al Señor, que guarda la palabra y que la pone por obra. Se equivoca, sí, pero algo pasa en esas personas porque dan fruto. Primer principio o segundo principio es, entonces el primer principio es que hay una recompensa para los que dan frutos. Segundo principio es, la obediencia me hace dar frutos. La obediencia me hace dar frutos. Tercer principio, no nos va a gustar, la poda, hermano. La poda es necesaria. Esa palabra, hermano, uno dice, ay Dios mío, miren, la poda duele, pero es necesaria. La poda trae frutos. ¿Qué es la poda? Limpieza. Es cortar aquellas cosas. Le voy a mostrar 4 que encontré. Dice Juan 15:2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, o sea, en Cristo, dice el Señor, porque dice, mi Padre es el viñador, yo soy la vid verdadera, dice, y vosotros los sarmientos. Mi Padre es el viñador, yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y vosotros, nosotros, las familias, usted y yo, nuestros hijos, nuestra casa, nosotros como cristianos, somos los sarmientos. Entonces dice el Señor, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, o sea, todo sarmiento, dice, todos nosotros que en Cristo no damos frutos, el Señor lo quita. Y yo no quiero ser quitado, hermano. Yo sé que usted tampoco quiere ser quitado. Reprendo, va a decir usted, bueno, escúcheme. Y todo el que da fruto en Cristo, lo poda para que dé más fruto. Mire, el deseo de Dios es que demos abundantes frutos. Desde que Dios nos escogió como hijos, como familia, el deseo de Él es que demos abundante fruto. Mire lo que es podar. Entonces acuérdese, la poda, la limpieza que Dios hace, porque Él es el que lo va a hacer. Le cuento algo. Dios lo va a hacer. A veces usa personas, fíjese, para que nos poden. ¡Pac! A veces usa pastores para que nos poden y ahí ya no nos gusta. Pero también a nosotros nos podan. A veces Dios permite que hay ovejas que lo poden a uno, fíjese. Porque puede ser que uno esté equivocado. También a veces Dios permite personas fuera de la iglesia, lo podan a uno. Le podan el carácter, le podan el orgullo, le podan la impaciencia, muchas cosas nos podan. Pero ¿sabe para qué es? Para que demos fruto. Yo le garantizo que cuando uno hace el ridículo a veces, hermano, no lo vuelve a hacer, olvídese. Uno aprende la lección, bueno, a veces pasa. No sé si le ha pasado, hermano, alguna situación embarazosa. Tal vez usted le llamó la atención a alguien y le reclamó y la persona no dijo nada y le dice, yo no era. ¿Cómo le dice? Pero era usted, no. Hermano, y qué difícil es cuando uno pide disculpas, ¿va? Todo apenado, todo avergonzado ahí. Yo le garantizo que la próxima vez usted no vuelve a hacer lo mismo, ni nosotros. Bueno, esas son podas, pero para eso es necesario para dar fruto. Fíjese que la palabra poda es la 2508. Katsairo se escribe. Y significa limpiar, dice específicamente podar. Hermano, sin poda no hay crecimiento. Sin poda no hay crecimiento. Sin limpieza no hay crecimiento. Ni vamos a dar más fruto. Podemos estar dando fruto, pero la poda y la limpieza nos va a traer fruto. Vamos a dar fruto. Entonces Dios quiere, mire, entonces no se sienta mal. O diga, ay, Dios no me quiere. No, nos están puliendo para dar más fruto. Nos están puliendo como familia, nos están puliendo como matrimonio, nos están puliendo como iglesia para dar más fruto en el nombre de Jesús. Encontré 4 podas, fíjese, hay como 7, pero puse las más importantes. Mire, hay poda de formación, tal vez por el tiempo se lo doy rápido. Hay poda
para formación. Y esta se realiza en las plantas jóvenes, dice, para establecer la estructura deseada. Entonces, a los jóvenes, Dios necesita podarlos, pero también los padres tenemos que podarlos para que crezcan con la forma y la estructura que a Dios agrada. Hay una poda que es de fructificación, y esta poda de fructificación se enfoca en la producción de frutos, optimizando calidad y cantidad. La poda de optimización es para que nosotros demos más frutos, para que seamos eficaces. La poda de limpieza, que es la que le acabo de mencionar, se eliminan las ramas muertas, enfermas o dañadas. Y la poda de rejuvenecimiento, fíjense que hay una poda para rejuvenecer. Se realiza en las plantas más antiguas para estimularles el crecimiento. Entonces aquí hay una poda que es para formación, para dar la talla y la forma que Dios quiere tallar en nosotros. Hay una poda que es para dar más frutos, para fructificación. Hay una poda que es de limpieza, para dar más frutos, y hay una poda que es de rejuvenecimiento, hermano. Acuérdese de algo. Cada poda es un propósito específico. Entonces, lo que Dios hace en nosotros es con un propósito específico, en el nombre de Jesús. Entonces, es necesaria la poda para dar más fruto. La obediencia es necesaria para dar más fruto. La poda es necesaria para dar más fruto. El deleite en la palabra trae frutos. Le cuento algo. ¿Por qué puse esta del deleite en la palabra? Porque también da frutos. Porque cuando el Señor les dice allá, cuando el Señor dice aquí, se lo vuelvo a poner, en Juan 15:2, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Cuando nos vamos aquí, que el deleite en la palabra, cuando usted lee Juan 15:3 o 4, por ahí está, dice, Juan 15:3 es, vosotros ya estáis limpios por mi palabra, dice. Hay una versión que me gusta, dice, vosotros ya estáis limpios por mi mensaje. Entonces la palabra es una de las fuentes que nos limpia. Yo recuerdo haber dado un tema, no me acordaba, mi esposa me recordó ahí. Yo le pasé a ustedes las 12 fuentes de descontaminación del alma. Esas son 12 fuentes en las que nosotros nos limpiamos. Tal vez se las pongo al final, pero ¿sabe qué? Deleites en la palabra, hermano. Eso trae frutos. Trae frutos para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. Y cuando nuestra alma y nuestro espíritu está fortalecido por la palabra, hermanos, vamos a dar frutos. El Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de escarnecedores. Imposible eso, hermano. Imposible, ¿verdad? Pero, dice el Señor, en mí todo lo puedes. Y dice el versículo 2. Entonces dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. O sea, no camina con los malos. No se detiene en el camino de los pecadores. Ni se siente en la silla donde están los escarnecedores. Es decir, aquellos que hacen el mal, que incitan al mal. El versículo 2 dice, aquí está la bendición. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, ¿cómo yo me voy a deleitar en la palabra para dar frutos? Dice, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces hay que leer la palabra de día y de noche. No se va a leer 40 capítulos, si lo puede, qué bueno, pero meditar es, aunque sea un capítulo que usted se lea en la mañana y en la tarde y en la noche, pero medite en él. Entonces, meditar en la palabra es, ok, ¿cómo la aplico a mi vida? ¿Cómo la aplico a mi matrimonio? ¿Cómo la aplico a mis hijos? ¿Cómo lo aplico en mi familia? Dice, porque el que medita en la ley del Señor y se deleita en la ley del Señor, de día y de noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Son frutos oportunos que en el nombre de Jesús, hermano, nosotros como matrimonio, como familias, como cristianos, como ministros y como iglesia, demos frutos oportunos. Para dar frutos oportunos, no fuera de temporada. Hermano, qué feo es. Eso se da más en Honduras. Fíjese, en Honduras, como el clima es más tropical, hay frutas que son de temporada. Nosotros sabemos que entre enero y abril comienzan los mangos. Aquí en Colombia es una bendición que nosotros tenemos, hermano. Aquí hay mangos todo el año, aquí hay guanábanas todo el año, aquí hay frutas todo el año.
Realmente, hermano, vivimos en Canaán. No que Honduras no, allá también es Canaán, pero este lugar es una Canaán tremenda. Hermano, nosotros tenemos frutas todo el año, de lo que usted quiera. Una más cara, le cuento, pero hay. El caso es que aquí dice, será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, que nuestros hijos siempre den el fruto a tiempo, hermano. Que nuestros nietos, que su casa, su matrimonio, que nuestras vidas siempre demos frutos a tiempo en el nombre de Jesús, y su hoja no se marchita. Entonces, sabe que las hojas marchitas son podadas. Ojo, porque si nos estamos marchitando en la familia, entonces eso puede ser quitado. Y en todo lo que hace, prospera. Hermano, esta es una bendición. Mire la bendición de deleitarnos en la palabra, de día y de noche. Deleites en el Señor, deleites en la palabra, porque eso nos trae prosperidad. Eso, vamos a dar frutos a tiempo, vamos a hacer árboles plantados firmemente, que cuando vengan los vientos no vamos a caer en el nombre de Jesús. Entonces, se lo repito para que se lo aprenda esta noche, le traje 5 nada más. ¿Qué nos hace dar frutos? Revisar el corazón, limpiarlo, decirle, Señor, te lo entrego porque yo solo no puedo ni con mí mismo. Revisar el corazón nos hace dar frutos. La obediencia nos hace dar frutos. La poda es necesaria. Entonces la poda es disposición para que Dios nos corrija. Dígale, Señor, corrígeme en el nombre de Jesús, pero hazlo con misericordia. Luego, el deleite en la palabra. Y por último, el que yo tengo aquí es confiar en Dios. Trae frutos, hermano. Pastor, yo he confiado en Dios toda la vida. No, mentira. Perdone que le diga de esa manera. No estoy ofendiéndolo. Hermano, mentira, no hemos confiado en Dios. Mentira. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque a mí me ha pasado. Yo digo, Señor, estoy confiando, hasta cantamos, estoy confiando en el Señor, pero estamos maquinando a quién le vamos a ir a pedir prestado, en el nombre de Jesús que no. Hay gente que dice estar confiando en Dios, pero está maquinando, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Hermano, hay cristianos, un día yo di un tema, hace muchos años, de los padres helicópteros. Pero nosotros a veces somos cristianos helicópteros. Queremos el control de todo, no se lo entregamos a Dios. Confiar en Dios es darle el helicóptero a Dios. Porque nosotros decimos que confiamos en Dios, pero realmente queremos resolver. Fíjese. Mire, Dios nos va a indicar cómo resolver, eso sí. Dios nos va a poner personas, nos va a poner negocios. Creo que es un error, fíjese, que hemos estado cometiendo también. Nosotros decimos, Padre, cancela las deudas. Sí, su servidor me lo hizo de manera milagrosa, hermano. O puede ser que a usted también, pero no es lo mismo para todos. Entonces lo que hay que orar es decirle, Señor, dame un negocio, dame una estrategia de negocio, dame, qué sé yo, Señor, una provisión milagrosa para pagar las deudas. Sí, es que así es que tenemos que orar. Confiar en Dios, hermano, es entregárselo todo a Él. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Ahí 2 veces lo dice. Bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Confía y cuya confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, ahí es cuando vienen las pruebas. Y sus hojas estarán verdes. Acuérdese allá, las hojas marchitas, aquí son verdes. Entonces, las hojas se marchitan cuando nosotros no nos deleitamos en la palabra, pero siempre están verdes cuando confiamos, porque cuando nos deleitamos en la palabra, confiamos en Dios. El año de la sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto, entonces es un fruto permanente. Allá son frutos oportunos y aquí son frutos permanentes, siempre. En el nombre de Jesús, hermano, llévese esas dos frases que son de la palabra. Que en el nombre de Jesús nosotros seamos iglesia, familia, matrimonios, cristianos, que siempre haya en nosotros, que nuestros hijos, nuestras generaciones, siempre haya en nosotros frutos oportunos y frutos permanentes en el nombre de Jesús. Pero confiemos en el Señor, hermano. Y me queda una última, sí, me quedó esa, permanecer. Hermano, qué lindo es permanecer. ¿No le ha tocado que en algún momento dejó el carro lejos
o lo dejó en el parqueo lejos y de repente le agarra el agua y uno se queda en el supermercado, en el banco, en el centro comercial esperando. Bueno, en el centro comercial no, porque el carro está abajo. Pero no le ha tocado que tal vez ande en taxi o a pie o en moto o en algo y sobre todo en las motos me he fijado que se quedan abajo de los puentes para que pase todo ese montón de agua. Entonces, ¿dónde permanecemos? En el lugar seguro. Dios es nuestro refugio. Dios tiene muchos lugares seguros. Es nuestra roca más alta, es nuestro refugio, es aquí de donde viene nuestro socorro. Y allí es donde tenemos que confiar en Él y permanecer. Hermano, permanezca. Si hay un favor que le quisiera pedir esta noche es, permanezca, no se vaya del Señor. Porque las cosas no se han dado, no se aleje de Dios, no se moleste con Dios. Permanezca en el nombre de Jesús. Esta es la última y termino. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros no permanecemos en Él, no va a haber fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él. Yo soy la vid, dice el Señor. Mi Padre es el viñador, el Padre. Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos. El que permanece en mí, esa es la clave, y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te pido, Señor, que, como dice tu palabra, Señor, que nos diseñaste para dar fruto, Señor. Que en esta noche, mis hermanos, Señor, que han estado pendientes de este mensaje y todos aquellos que lo van a ver de manera diferida, que nosotros, Señor, como ministros, como familias, como iglesia, como esposos, Señor, podamos dar siempre frutos, como hijos podamos dar siempre frutos. Señor, te agradecemos por el diseño. Te rogamos que en el nombre de Jesús hayamos entendido, Señor, que nos ayudes a entender de que hay terreno, Señor, donde la semilla cae junto al camino. Otra cae entre pedregales y otras entre espinos, Señor. Ayúdanos a no estar junto al camino, que el enemigo no nos arrebate la palabra. Ayúdanos, Señor, a echar raíces y que cuando vengan las pruebas, Señor, nosotros podamos entender de que el estar entre espinos no nos va a mover, Señor. El hecho de las preocupaciones y los afanes de este mundo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos ser buena tierra. Queremos ser un corazón sensible a tu palabra, no un corazón endurecido. Si hay problemas, Señor, heridas en el alma, heridas en el corazón, sánalas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser buena tierra. Queremos sanar el corazón de nuestros hijos, sanar el corazón en el caso de los esposos, Padre. Que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo sea sanando, Dios, a cada matrimonio, cada familia, a cada enfermo incluso, Señor, que seas tú. En el nombre de Jesús. Señor, queremos aprender y entender de que la obediencia, Padre, trae frutos. Que la poda, es decir, la corrección que viene de ti, con misericordia trae frutos. Señor, que el deleitarnos en tu palabra trae frutos, el confiar en ti, Señor, trae frutos, Padre. Y que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender que permanecer en ti nos trae frutos para deleite, Señor, para deleite y para gloria tuya, Señor. Señor, es un milagro. Señor, hubo dos frases en el mensaje que quisiera dejarlas en el corazón de mis hermanos por tu Espíritu Santo. Que nosotros a partir de hoy, Señor, que a partir de hoy, como familia, como matrimonio, como ministerio, pero sobre todo como hijos tuyos, siempre, Señor, que aún nuestras generaciones, nuestros hijos, siempre tengan frutos oportunos, pero que también siempre tengan y tengamos frutos permanentes por el Espíritu Santo. Gracias, Cristo, te doy. Ayuda al que necesita, Señor, provisión. Ayuda al que necesita salud. Ayuda al que necesita sanidad en su alma, pero también en su cuerpo, Señor. Ponemos estas personas que están enfermas nuevamente en tus manos. La señora Nancy Torres, Señor. El señor Omar Calderón lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos al señor Miguel Uribe aquí, Señor, en tus manos. Ponemos a todos aquellos, Señor, que están en los hospitales, al pobre, el huérfano, la viuda, Señor, provéeles, sustenta, Señor, las familias. Bendice los negocios, bendice las empresas, bendice las iglesias, bendice los ministros. Mira a los hijos de ministros que están en problemas en este momento. Mira a los ministros que están pasando problemas, no solo económicos, sino que de salud, Señor. Ayúdales, Padre.
En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Oramos creyendo en tu nombre. Señor, mira el papá de Jimena, Dios. Haz un milagro en la vida de él, Padre. En el nombre de Jesús. Es un tiempo de retornar, Señor, como tú lo has declarado en tu palabra. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, les bendecimos. Creo que salimos a tiempo hoy, ¿verdad? Milagro, va a decirse. Les bendigo. Les recuerdo a los de la iglesia, el domingo nos vemos. 9:30 comenzamos a interceder para que usted llegue ahí dispuesto. Les bendigo y que en el nombre de Jesús, hasta donde llegue esta palabra, sean fructíferos para que luego puedan ser multiplicados. Amén y amén.